Bueno, hoy tenemos a Ana Celeste Ciupic, que es licenciada en Economía y está estudiando su maestría en Economía por la Universidad Nacional de La Plata. Hoy nos va a presentar su trabajo titulado Turismo Médico, Revisión de la Literatura y Evidencia Empírica en el ámbito internacional y América Latina y el Caribe. Bueno, buenos días, Ana Celeste. Si querés comentarnos un poquito más de vos, algo que nos haya dicho ahora, nos comentás y que arrancamos con la presentación nomás. Buenísimo. Bueno, creo que ya hiciste un resumen bastante adecuado. Además de estar llevando a cabo mi proceso de tesis, que es el que ven en la pantalla, estoy trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires hace poquito y antes también me desempeñé en el Ministerio de Educación, así que tengo bastante experiencia en el sector público y también intento mantener siempre el link con la academia, ¿no? Así que bueno, entonces voy empezando. Dale. Bueno. Como bien indica el título, esta tesis trata sobre turismo médico. Para dar una noción general de este término, el mismo comprende a las personas que viajan a través de las fronteras internacionales para obtener atención o procedimientos médicos. Este es un fenómeno que en los últimos años se volvió muy relevante a nivel mundial. Existen varias definiciones para este fenómeno, pero algo en común que tienen las mismas es que constituyen un comercio de servicios de salud. Dado esto y teniendo en cuenta el GATS, el comercio de servicios de salud incluye la prestación transfronteriza de los mismos y además el movimiento transfronterizo de consumidores profesionales y capital. Más específicamente, el turismo médico se encontraría dentro del modo 2 que define el GATT, que es la provisión de atención médica en el territorio nacional a pacientes extranjeros. Quiero dar algunos números interesantes de esta industria. Por un lado, se estima que el tamaño del mercado es aproximadamente entre 74 y 92 billones de dólares anuales, con lo cual esto sería aproximadamente un 5% de los ingresos mundiales por turismo internacional del año 2019. Voy a bajar, perdón, porque no puedo llegar a ver bien la filmina, el video, los videos. Ahí está. A su vez, también se estima que este mercado crece a una tasa de entre el 15 y el 25% anual y que los mayores flujos de pacientes se orientan hacia México y el sudeste y el sur de Asia. Acá también se mencionan algunos otros países que se incluyen dentro de los destinos más elegidos. A su vez, si tenemos en cuenta América Latina y Caribe, el reporte del Medical Tourism Index del año 2020-2021, que en un resumen mide y compara las percepciones de los turistas con respecto a los destinos más elegidos, nos indica que dentro del top 5 de destinos de América Latina y Caribe se encuentran Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Colombia y Brasil. A pesar de que todos estos números son muy atractivos, la literatura hace referencia a que existen escasos datos y evidencia cuantitativa sobre el volumen, tendencia e impacto de este fenómeno a nivel global, regional y por país. A la luz de lo expuesto, el objetivo de este trabajo va a ser realizar una revisión sistematizada de la literatura sobre turismo médico que nos permite indagar sobre las características principales del mismo y encontrar también evidencia de su impacto económico, relevancia y potencial, especialmente en el ámbito internacional y América Latina y Caribe y Argentina en particular. A partir de lo obtenido en esta revisión sistematizada de la literatura, de las metodologías aplicadas en la revisión para realizar análisis cuantitativos de esta industria, y también a partir de la búsqueda de datos sobre turismo médico, lo que se va a hacer es buscar contribuir a la evidencia cuantitativa de este fenómeno. En cuanto a dar un poco más de definiciones sobre este término que parece no tener consenso, lo que se puede indicar es que la literatura brinda diferentes definiciones que varían en cuanto a la intencionalidad del paciente, sus motivaciones, el tipo de financiamiento, los tipos de procedimiento, entre otras cosas. Acá lo que yo muestro son algunas definiciones que van variando en cuanto a qué le hacen foco. Por ejemplo, la primera, de Lietol del año 2014, hace foco en las motivaciones de los turistas. Dice que van a realizarse tratamientos disponibles en su país, pero que son inaccesibles por las largas listas de espera o los altos costos. Otros autores, como Johnston, Crooks y Ormond, del año 2015, en su artículo hacen referencia a que son personas que van a atenderse a otro país por el cual pagan de manera privada, hace foco en el financiamiento.
Otras definiciones, como por ejemplo la de Musa, hace referencia a la duración del estadía, dice que al menos la persona se tiene que quedar en la región de destino un día. Y después otras definiciones, como por ejemplo las de Carrera et al. Y las del artículo de Carrera y Lund para el año 2006 y para el año 2011 de Lund, nos indican que no solamente tiene que ver con la intencionalidad del paciente, con el objeto de ir a mejorar o restaurar su salud al exterior, sino también hacen foco en los servicios incluidos en este concepto. Hacen referencia a servicios que se realizan en instalaciones médicas, que son principalmente invasivos y de alta tecnología. Por ejemplo, Lund pone como ejemplos la atención dental, la cirugía estética, cirugía electiva y otros tipos de tratamientos, como por ejemplo tratamientos de fertilidad. A su vez, estas dos definiciones tienen un enfoque interesante porque diferencian lo que es el turismo de salud con lo que es el turismo médico. Dicen que el turismo de salud comprende esta definición de turismo médico porque incluye todos aquellos servicios médicos que se realizan en instalaciones médicas, como en hospitales, en clínicas, que son invasivos, que incluyen medicamentos, dispositivos médicos, y también incluye el turismo de salud, todos aquellos tratamientos realizados en instalaciones no médicas, como por ejemplo lo que es la medicina complementaria, como los masajes, el yoga, la acupuntura, aromaterapia, entre otros. Todos estos tratamientos de medicina complementaria o realizados en instalaciones no médicas, en la literatura suele estar incluido en lo que se denomina turismo de bienestar, que tiene como principal objetivo de viaje el de promover la salud a través de realizar este tipo de tratamientos alternativos como masajes o tratamientos realizados en spas. Y el turismo médico se diferencia de esto ya que involucra todo lo que es instalaciones médicas, tratamientos o procedimientos en instalaciones médicas. Teniendo en cuenta especialmente estas últimas dos definiciones, en este trabajo se va a considerar al turismo médico internacional, diferenciándolo del turismo en salud y haciendo foco en la intención del paciente de ir a otro país a realizarse estos procedimientos y en el aspecto médico del viaje. Es así que en este trabajo se va a considerar el turismo médico, o también se puede llamar viaje médico internacional, entendido como aquellas personas que cruzan las fronteras internacionales para recibir procedimientos o atención médica sin tener en cuenta la medicina complementaria, las instalaciones no médicas e independientemente de si esto se va a hacer en conjunto o no con turismo. Pasando a tener una noción de lo que son las revisiones de la literatura, las mismas son útiles porque permiten sintetizar y hacer un análisis crítico de los estudios previos sobre un determinado tema, y lo hacen de manera ordenada, precisa y analítica. Dentro del turismo médico se podrían destacar las revisiones de alcance de Lund del año 2011 y la de Ferdowsi del año 2013, que es una revisión sistemática. Y para dar un concepto, una noción de revisión sistemática, las mismas están realizadas por expertos en una determinada materia que buscan sintetizar diferentes estudios en este área y extraer conclusiones, y realizan un proceso de búsqueda y de selección que es preciso, es estandarizado y es replicable y está explícito en la metodología. A su vez, el autor que acá menciono, Guillermo Boris, hace una diferencia que es importante para este trabajo entre lo que es una revisión sistematizada de la literatura de lo que es una revisión sistemática, que es lo que definí recién. Las revisiones sistematizadas, si bien realizan un proceso de búsqueda que es altamente sistematizado, claro, estandarizado, definido, se diferencian en cuanto a la amplitud del análisis del tema a tratar, y también pueden diferenciarse en la cantidad de bases de artículos disponibles que son exploradas. Teniendo en cuenta esto, lo que se va a hacer aquí es una búsqueda sistematizada de la literatura, debido a que se va a seguir una metodología de búsqueda y selección de artículos estandarizada, precisa y replicable, pero la búsqueda se va a limitar a la base electrónica de artículos Scopus, pudiendo extenderse a otras bases de artículos en un futuro. Entonces, se realiza una revisión sistematizada de artículos sobre turismo médico en el ámbito internacional, en particular para América Latina y Caribe, en el periodo 2000-2018. Para ello se van a utilizar determinadas palabras claves en español y en inglés que surgieron de búsquedas manuales preliminares,
Entre ellas está todo lo que tiene que ver con el turismo de la salud, revisiones sistemáticas, turismo médico específicamente en Argentina, en América Latina y Caribe, el impacto del turismo médico, los costos del turismo médico, fueron algunas de las palabras claves que fueron utilizadas. A su vez también se hicieron filtros por área de estudio en Scopus, teniendo en cuenta de que este trabajo tiene un enfoque económico, y se seleccionaron artículos de acuerdo a determinados criterios de inclusión y exclusión. Es así que se van a incluir artículos, revisiones y notas con foco principal en el término turismo médico que considere este trabajo, y que desde un enfoque económico discutan o mencionen todas estas cuestiones de volumen, tendencia o impacto del fenómeno, o también que sean revisiones de la literatura. A partir de los artículos que se seleccionen en esta revisión, lo que se va a hacer es identificar y extraer ciertos tipos de aspectos. Sí, perdón. Pensé que alguien habló. Bueno, entonces continúo. A partir de los artículos que se seleccionan en esta revisión, se van a identificar y extraer ciertos aspectos de tipo cualitativos y económicos. Entre ellos se van a extraer el año de publicación, el tipo de revista, el país de afiliación del autor y el objetivo del estudio. Se van a ver las definiciones del término que se dan en los artículos y las motivaciones que presentan de los turistas. Se va a ver si el artículo menciona si la provisión de este tipo de servicios es privada o pública en los países de destino, si realizan o discuten el impacto del turismo médico y si realizan una medición cuantitativa y qué metodologías están utilizando para ello. De los resultados de la búsqueda surgieron 451 artículos en total. De los mismos, en una primera etapa se leyeron los abstracts, los resúmenes de los artículos, y se fueron eliminando los artículos que no cumplían con los criterios de inclusión, y luego a los artículos que quedaban se les leyó el texto completo, y de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos, se seleccionaron finalmente 40 para extraer todas estas características que mencionamos en la filmina anterior. Entonces 40 son los seleccionados en la revisión de la literatura que hemos hecho. De estos artículos se puede ver que en cuanto al año de publicación, antes del año 2006 no hay artículos sobre turismo médico con las características buscadas, y que en particular a partir del año 2010 estos empiezan a crecer en términos de cantidad de artículos. A su vez se ve que la mayoría son publicados en revistas de salud o de turismo, y en estas categorías también incluimos a revistas de economía de la salud y economía del turismo respectivamente. Con respecto al país de afiliación del autor, se ve que la mayoría proviene de América del Norte. Este tema es el más estudiado en América del Norte, y le siguen Asia y Oceanía con un 23 y un 18% respectivamente. A su vez, también en este gráfico se puede observar que con particular foco en América Latina y Caribe, la región no produjo artículos sobre turismo médico con los criterios que estábamos buscando. Bueno, seguimos. Con respecto ya al turismo médico, y no tanto a cuestiones cualitativas del año de publicación o de aspectos de la publicación, observamos que se corrobora la ausencia de consenso en la literatura sobre el concepto de turismo médico. Muchos artículos no especifican a qué se refieren al hablar del término. A su vez, a veces lo utilizan como un sinónimo de turismo de salud y no como parte de este concepto que es más amplio. Y a su vez existe una discusión en torno al término turismo, ya que el mismo hace referencia a ocio y placer, y algunos autores indican que no todos los viajes médicos combinan tratamientos o procedimientos médicos con turismo. Por eso muchos autores consideran más apropiado el término viaje médico o viaje médico internacional a turismo médico. A su vez, la literatura indica que en las últimas 2 décadas hubo una reversión en la dirección del turismo médico. En un principio se orientaban consumidores de procedimientos médicos, principalmente de alto poder adquisitivo, hacia países desarrollados, lo que se llamaría movimiento sur-norte. Y en las últimas 2 décadas hubo una reversión, es decir, que ciudadanos de países desarrollados se dirigen a países en desarrollo, generando un movimiento norte-sur,
motivados principalmente por los menores costos o las mejores calidad de acceso a los servicios de salud en otros países, en estos países en desarrollo. La literatura tradicional hemos observado que se enfoca principalmente en este último movimiento, es decir, en el movimiento norte-sur, y sin embargo el turismo médico diaspórico intrarregional es subestudiado, cuando muchos autores consideran que este es más importante en términos de volumen de turistas e ingresos. A su vez, siguiendo con los países de origen y destino, se observa que la mayoría de los artículos analiza principalmente el desarrollo del turismo médico en el país de destino, a veces también combinado con el país de origen, pero que solamente 3 artículos estudian únicamente los países de origen. Además, el foco de la literatura está principalmente en los países en desarrollo como destinos de turismo médico, principalmente los asiáticos, como podrían ser India, Tailandia y Malasia. Son países que se observan mucho en la literatura. Y en cuanto al país de origen de los turistas, la literatura se concentra principalmente en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos. A su vez, en cuanto a América Latina y Caribe, se observa que solamente 3 artículos analizan el desarrollo del turismo médico en esta industria, uno en Costa Rica y los otros 2 artículos en los países del Caribe, y que de la revisión no surgen artículos que analicen en particular el caso argentino. En cuanto a las motivaciones de los turistas, y siguiendo con los resultados de la revisión, se observan que la mayoría de los artículos discuten los motivos por los cuales los turistas viajan al extranjero a atenderse. Entre las razones destacan, como ya mencionamos, los menores costos de los tratamientos en el país de destino, las largas listas de espera en el país de origen, los procedimientos o tratamientos médicos no disponibles o la falta de legalidad de los mismos en los países de origen, o la existencia de mejores especialistas, tecnología y calidad en el país de destino. A su vez, la mayoría de los artículos destacan o mencionan los efectos potenciales del turismo médico en el sector turístico, de salud o en la economía en general de los países de destino y origen. El turismo médico, por un lado, es visto como un mecanismo potencial de crecimiento económico que aumenta el PBI, ingresa divisas, aumenta las inversiones, entre otros argumentos positivos que se dan en torno a esta industria, pero sin embargo podría contribuir a mayores desigualdades en términos de acceso, costo y calidad de salud para las poblaciones locales. Esto se da en particular cuando el país de destino es un país en desarrollo. Se teme que el principal riesgo sea que los gobiernos descuiden el sistema de salud pública por concentrarse en expandir la industria del turismo médico, que es un sector que es principalmente privado. De hecho, los artículos destacan que el sector privado es visto como principal proveedor de estos servicios médicos para turistas y que en algunos casos la provisión se da en conjunto con un gobierno que apoya y promueve la industria a través del marketing o incentivos. Sin embargo, a pesar de que la literatura discute todas estas cuestiones del impacto del turismo médico, lo hace de forma principalmente narrativa, cualitativa y teórica. Los argumentos que establece y las relaciones causales que establece son en su mayoría data free, por lo tanto no tienen una evidencia empírica cuantitativa sobre el fenómeno. Más específicamente para los artículos seleccionados, de los 40 seleccionados, 11 realizan alguna medición cuantitativa sobre turismo médico, y entre las metodologías de abordaje que se utilizan se encuentran el análisis input-output, la simulación de Monte Carlo, series de tiempo, regresiones lineales y cuantílicas, y estadísticas descriptivas. Bueno, acá pasamos a la segunda parte del trabajo, que es que a partir del análisis de los objetivos, metodologías, resultados de estos 11 artículos seleccionados en la revisión de la literatura, que realizan una medición cuantitativa y también de la búsqueda de datos propia que hicimos de turismo médico, se decidió concentrarse en un artículo que es en el DELO del año 2013 para contribuir a la evidencia cuantitativa sobre el fenómeno. En este artículo, y lo que vamos a replicar nosotros, es analizar la presencia y la magnitud de las tendencias mundiales en el turismo médico utilizando las series de crédito y débito de viajes relacionados con la salud del FMI. Esta va a ser nuestra variable dependiente del modelo. La serie de crédito y débito de viajes relacionados con la salud del FMI la consideramos como una proxy de turismo médico, ya que no existe bases sobre turismo médico específico que hayamos encontrado.
Y esta serie lo que incluye son, además de servicios médicos, como hospitales, clínicas, medicamentos, análisis de laboratorio, entre otros, incluye otros gastos asociados al turismo, como la comida, el alojamiento, el transporte local, entre otras cosas, adquiridos por quienes viajan por motivos médicos. Con lo cual, y dada nuestra definición, lo consideramos una proxy de turismo médico. Este análisis nos resulta interesante y útil para tener una noción actualizada de la dirección de la industria, y además nos permitió incorporar una perspectiva regional que se ajusta al objetivo de analizar la industria en particular para América Latina y Caribe. La metodología es aplicable con los datos que están disponibles. Como ya indicamos, es una proxy de turismo médico, la serie del FMI, dada la definición que nosotros adoptamos. Las bases de datos es la base de datos a nivel país más completa y comparable encontrada. Tiene disponibilidad de datos actualizada para varios países de América Latina y Caribe, aunque no para Argentina. Y es la base de datos utilizadas por LO como proxy de turismo de salud. LO en su trabajo realiza dos modelos. Realiza por un lado un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión cuantílica. En cuanto al modelo de regresión lineal, lo que se va a hacer en este trabajo es actualizar el periodo. LO utilizó el periodo 2003-2009, nosotros vamos a utilizar el periodo 2008-2017 y extendimos la muestra de países. Aquí se observa la primera ecuación del modelo de regresión lineal. HRT, Health Related Travel, vendría a ser nuestra variable dependiente que está dada por las importaciones y exportaciones de servicios de viajes relacionados con la salud. Va a haber una ecuación para importaciones y otra para exportaciones. Ya lo vamos a ver en las siguientes filminas. Incluimos como variable explicativa la tendencia, una variable tiempo que refleja la tendencia para cada país y a su vez incluimos una variable binaria que es 1 si el PBI per cápita de un país en el año inicial queda en la mitad superior de los países de la muestra. Esta variable lo que va a hacer es mostrarnos la diferencia en el volumen de importaciones o exportaciones de turismo médico entre los países de ingresos altos y los países de ingresos bajos. A su vez, lo que hace es que para explorar posibles diferencias en la tendencia entre los grupos de mayores y menores ingresos, estima un modelo con una interacción adicional entre el tiempo y el indicador de ingresos. En una segunda parte, En una segunda parte, lo que se va a hacer es proseguir con la evaluación de este modelo de regresión lineal, agregándole temporalidad a esta variable indicadora de países de ingresos altos y bajos. Y además se van a incorporar variables de control y efectos fijos por país y por región. En cuanto a las variables de control, para el caso de las importaciones vamos a tener en cuenta el gasto corriente en salud como porcentaje del PBI, y también una variable que es de población de 65 años más, porcentaje de población de 65 más años dentro de la población total. Esta variable se incluye dentro de las importaciones, ya que algunos artículos destacan que el envejecimiento global tiene un impacto en el turismo médico, ya que los viajeros mayores tienen un mayor poder adquisitivo y pueden realizar viajes más largos, y que están enfocados más en el confort y en la salud que viajeros menores. En el caso de las exportaciones se va a tener en cuenta también el gasto corriente en salud y los arribos por turismo internacional. A su vez, LO realiza un modelo de regresión cuantílica que también se va a actualizar y se va a extender una muestra mayor de países. En este caso, la motivación de realizar un modelo de regresión cuantílica para evaluar la tendencia a través de la distribución condicional de las exportaciones e importaciones de turismo médico es que los países con un mayor grado de participación en el turismo médico podrían crecer a un ritmo distinto de los que tienen un menor grado de participación. Es decir, lo que se quiere ver es si el coeficiente de cada uno de los cuantiles de la distribución del turismo médico es diferente al coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios, que es como que hace un coeficiente en general. En cambio, nosotros acá vamos a ver un coeficiente para la variable tiempo y para la variable indicadora de ingresos a cada uno de los cuantiles de la distribución de la exportación e importación de turismo médico. Esto se debe a que, bueno, los países con mayor grado de participación en el turismo médico podrían crecer a un ritmo distinto porque quizás tienen
están más informados sobre nuevas oportunidades o más abiertos a participar en oportunidades nuevas de este tipo de industria cuando aparezcan. Los datos ya los hemos mencionado, son las series de crédito y débito del FMI de viajes relacionados con la salud. Y la muestra está compuesta por 64 países para las importaciones y 47 para las exportaciones para el periodo 2008-2017. Podemos mencionar también que algunos países no poseen datos para algún periodo, pero no lo consideramos relevante en la estimación de las tendencias lineales, y que esta muestra se buscó que contenga representación de todos los continentes, niveles de desarrollo y participación en el turismo médico. A su vez, al considerar variables de control, la muestra se reduce, pero de forma no significativa. Así, mostramos en esta filmina un análisis preliminar de los datos para el caso de la serie de crédito, es decir, de las exportaciones, de lo que vendría a ser los servicios de viajes relacionados con la salud, para la muestra y para el periodo objetivo. Aquí se observa en este primer gráfico la composición promedio de la serie de crédito de viajes para el año 2017. La serie de crédito de viajes está formada por un lado por los viajes de negocios, que representan casi un 15% de esta torta, y los viajes personales. Dentro de los viajes personales vamos a tener los viajes relacionados con la salud, los viajes relacionados con educación, y los otros viajes personales que incluyen, por ejemplo, vacaciones. Se puede observar que la participación de los viajes personales relacionados con la salud es de un 2%, y se debe destacar que esta participación ha ido creciendo en el tiempo. Del periodo 2008 al 2017 pasó de 1,30 a un 2,06% que se observa acá, lo cual representa un crecimiento de un 50% de esta participación de esta serie en la serie de viajes totales. A su vez, acá se puede observar la participación promedio de las exportaciones de servicios de viajes relacionados con la salud en la exportación de servicios de viajes totales, pero por región. Se puede observar que en la mayoría de los casos, salvo por América del Norte, se observa un crecimiento de esta participación en el periodo considerado, lo cual coincide con la ayuda en la revisión de la literatura de que existe una orientación del turismo médico hacia países en desarrollo y en el foco de la literatura en estos. Esto se da especialmente para América Latina y Caribe, Asia del Sur y Oriental, África subsahariana y Medio Oriente y África del Norte. A su vez, cuando observamos la región América del Norte, esto también coincide con el indicado de la literatura de que estos países como Canadá y Estados Unidos son estudiados principalmente como países de origen de los turistas. Ahora pasamos a la última parte del trabajo, que son los resultados de las regresiones lineales y cuantílicas que se llevaron a cabo. Se puede observar en esta filmina los resultados de actualizar y extender el modelo de LOA a una muestra mayor de países. Como bien puede observarse, por un lado tenemos las regresiones para las importaciones, por el otro para las exportaciones, y se puede observar que solamente la variable indicadora de países de mayores ingresos es la única que es significativa, y al no considerar la interacción entre el tiempo y el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen de exportaciones e importaciones de viajes relacionados con la salud es mayor en promedio para los países de mayores ingresos, ceteris paribus. A su vez se observa que la tendencia, si bien es positiva, no es significativa en ninguna de las especificaciones, con lo cual no existe una evidencia concluyente de que esta industria esté creciendo tanto para las importaciones como para las exportaciones. En las siguientes dos filminas, en este caso para las importaciones y en la siguiente para las exportaciones, se va a mostrar los resultados de la revisión lineal incorporándole temporalidad a la variable indicadora de países de mayores ingresos y efectos fijos por región y por año, y variables de control a medida que se van incorporando progresivamente en las distintas especificaciones. Para el caso de las importaciones, lo que se puede observar es que la tendencia tiene un coeficiente positivo, pero no estadísticamente significativo, con lo cual sigue sin haber una evidencia concluyente en este análisis de que las importaciones de turismo médico estén creciendo. A su vez, en cuanto a la variable indicadora de países de mayor ingreso, se observa que el coeficiente es positivo y significativo, indicando otra vez
que los países de mayor ingreso superan en promedio en volumen de importaciones de turismo médico a los de menores ingresos. Y con respecto a las variables de control, se observa que el gasto corriente en salud tiene un efecto positivo y significativo en las importaciones de turismo médico, es decir, si yo gasto un punto porcentual más del PBI en salud, esto me aumenta mis importaciones de turismo médico. Este resultado es llamativo, ya que esperábamos lo contrario, es decir, si yo gasto más en salud, las personas se van a quedar a atenderse en mi país. Sin embargo, las explicaciones que hemos podido encontrar es que quizás, a pesar de que el país gaste más en servicios de salud, las personas decidan irse afuera por no solamente los altos costos de la atención médica en el país de origen, sino también porque quieren ir a hacerse algún tratamiento que no esté disponible o que no sea ilegal en su país, o por la existencia de largas listas de espera. A su vez, en cuanto a la variable del porcentaje de población mayor a 65 años, se encuentra que también tiene un efecto positivo y significativo en las importaciones de turismo médico, ya que cuanto mayor es la población mayor a 65 años, más importa ese país turismo médico. A su vez, y con respecto a América Latina y Caribe, que es la variable omitida en esta regresión, se observa que las regiones América del Norte, Asia del Sur y Oriental, Europa y Asia Central, Medio Oriente y África del Norte, y África subsahariana también exportan en promedio un mayor volumen de turismo médico que América Latina y Caribe. Para Oceanía no se encuentra evidencia concluyente de que importe menos o más turismo médico. Pasando a las exportaciones, mismas características en esta regresión: incorporación de temporalidad, efectos fijos y variables de control. Se observa que la tendencia es positiva, pero no significativa en todas las especificaciones, con lo cual tampoco aquí tenemos evidencias concluyentes de que las exportaciones de turismo médico sean crecientes. A su vez, considerando la variable indicadora de ingresos, se observa también otra vez aquí que es positiva y significativa para la mayoría de las especificaciones. Y considerando las variables de control, observamos que el gasto corriente en salud solamente tiene un efecto positivo sobre el turismo médico al no incorporar los efectos fijos por región y por país, y que el número de arribos sí tiene un efecto positivo y significativo en las exportaciones de turismo médico, es decir, cuando vienen más turistas internacionales, más se exporta turismo médico. A su vez, considerando América Latina y Caribe otra vez como variable omitida, se observa que América del Norte, Asia del Sur Oriental, Europa y Asia Central, y Medio Oriente y África del Norte exportan en promedio más servicios de salud, más servicios relacionados con la salud que América Latina y Caribe, y en Oceanía se estaría dando lo contrario. A su vez, la última etapa de este trabajo es realizar la extensión de la muestra y la actualización de la regresión cuantílica de Lo. En estos dos gráficos observamos los resultados tanto para las importaciones como para las exportaciones. Acá lo que se puede observar es, por un lado, vamos a mostrar los coeficientes cuantílicos y también los coeficientes de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, porque la idea es ver si los coeficientes cuantílicos, es decir, los coeficientes a cada uno de los cuantiles de la distribución de la exportación e importación de turismo médico, son muy distintos a los de mínimos cuadrados ordinarios o no. La línea discontinua nos va a mostrar el coeficiente estimado de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, y los correspondientes intervalos de confianza lo van a constituir estas líneas puntuadas. A su vez, la línea continua nos va a mostrar los coeficientes estimados de la regresión cuantílica para cada uno de los cuantiles de la distribución, y el área sombrada nos va a mostrar los intervalos de confianza correspondientes al 95%. Entonces, pasando a los resultados, podemos decir que en cuanto a las importaciones y en cuanto a la variable tiempo, se observa que tanto el coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios, como ya habíamos visto en los primeros resultados,
es positivo pero no estadísticamente significativo. Y a su vez, en cuanto a los coeficientes cuantílicos de la tendencia, se observa que si bien son positivos, no son estadísticamente significativos a lo largo de toda la distribución de la importación de turismo médico, y a su vez que no difieren mucho de los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios. Esto se puede observar porque los mismos se encuentran en su mayoría dentro del intervalo de confianza de los coeficientes, del coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que se puede ver aquí es que bueno, no existe una diferencia sustancial entre estos coeficientes, pero en la regresión cuantílica, sí, para los percentiles del 10 al 25 y el percentil 40, se puede observar que este coeficiente es estadísticamente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el periodo 2008-2017 la importación de turismo médico tuvo una tendencia positiva y estadísticamente significativa para países que se encuentran entre el percentil 10 y el percentil 25 de la importación de turismo médico. Esto es diferente a los resultados que obtuvo, que en su caso él encontró que el turismo médico tenía una tendencia creciente para los países del 40% superior de los percentiles de la importación de turismo médico. Es decir, para los países que más se dedicaban a esta industria, la industria tuvo una tendencia creciente. En cambio, a nosotros nos da que para los países menos involucrados, en el periodo que nosotros consideramos, la tendencia fue creciente. A su vez, considerando la variable indicadora de países de mayores ingresos, lo que primero podemos observar en este gráfico, y también se observa para el caso de las exportaciones, es que los coeficientes estimados de la regresión cuantílica son estadísticamente significativamente distintos a los de mínimos cuadrados ordinarios. Antes del percentil 80, en el cual alrededor del mismo son aproximadamente iguales, son significativamente menores y luego significativamente mayores. Esto lo que sugiere es que la diferencia en el volumen de importación de turismo médico entre los países de ingresos altos y bajos se vuelve más pronunciada para aquellos que se encuentran en los cuantiles más altos de la importación de turismo médico, es decir, para los que más participan en la importación de turismo médico. Esto mismo se observa, pero de una manera un poco menos pronunciada en el caso de las exportaciones de turismo médico. Y en cuanto a la tendencia de las exportaciones y a la regresión cuantílica, tanto los coeficientes estimados de mínimos cuadrados ordinarios como los cuantílicos son positivos, pero ninguno es estadísticamente significativo. Bueno, acá se presentan las conclusiones del trabajo, estamos llegando ya al final. Acá se hace un resumen más o menos de lo que hemos venido comentando. Una de las cosas que quisiera destacar es que de los artículos que surgieron al utilizar la palabra clave Medical Tourism Argentina, no fueron seleccionados ninguno, ya que no cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Por lo tanto, quedaron fuera de los artículos seleccionados. Bueno, la ausencia del consenso sobre turismo médico que se observó en la literatura va a derivar en dificultades para poder determinar una metodología global de recolección de datos que permita la existencia de una base de datos confiable y comparable sobre turismo médico entre países. Bueno, el foco principal de la literatura está en los países en desarrollo como destino, y a pesar de que algunos estudian el desarrollo del turismo médico en Argentina, ninguno lo hace para Argentina. Perdón, a pesar de que 3 artículos analizan el desarrollo del turismo médico en América Latina y Caribe, ninguno lo hace para Argentina. A su vez, si bien la literatura muestra los aspectos positivos y negativos en términos del impacto del turismo médico, las discusiones son principalmente de forma narrativa y teórica, y no se basan en datos ni en evidencia. Y bueno, y solamente 11 de los artículos seleccionados realizan alguna medición cuantitativa de este fenómeno. Y con respecto a la contribución a la evidencia, bueno, como pudimos ver en las distintas regresiones, no hay una evidencia concluyente de que la tendencia de las importaciones y exportaciones del turismo médico sea creciente, como así lo indica la industria.
La regresión cuantílica refleja, a diferencia de los resultados que obtuvo Locke, que es lo que estuve mencionando en las filminas anteriores, que para el periodo 2008-2017 la importación de turismo médico tuvo una tendencia positiva para países menos involucrados en esta industria. A su vez, los países de mayores ingresos son los que más comercializan estas actividades, tanto exportación como importación, y esta diferencia en el volumen de importación y exportación entre países altos y bajos se vuelve más pronunciada a medida que aumenta la participación en el turismo médico de los países. A su vez, como vimos en el caso de las importaciones, el envejecimiento de la población juega un papel importante, incrementando las importaciones de turismo médico, y el gasto en salud de un país también tiene un efecto positivo distinto al esperado, que es lo que hemos conversado antes también. En cuanto a las exportaciones de turismo médico, las mismas crecen con la llegada de turistas internacionales. Esto nos da la idea de que cada vez más turistas llegan con motivos de realizarse algún tratamiento o procedimiento médico. Y en cuanto a América Latina y Caribe, vemos que la mayoría de las regiones las superan en volumen de comercio de turismo de salud, de turismo médico, digo, tanto por el lado de las importaciones como por el lado de las exportaciones. A su vez, considerando las limitaciones que tiene este trabajo, que por un lado profundizó más en el conocimiento del turismo médico y buscó además ir a más allá de las discusiones teóricas sobre el mismo y contribuir a la evidencia, algunas limitaciones que presenta este trabajo es que la búsqueda sistematizada se realiza en la base electrónica de artículos online en Scopus, lo cual se puede extender a más bases de artículos en un futuro. Además, las bases utilizadas de viajes relacionados con la salud del FMI son utilizadas como una proxy de turismo médico, ya que no existen bases en específico de turismo médico. Esta serie no cuenta con datos para Argentina, y la muestra la hemos conformado por países para los cuales la base tenía registros de la variable para la mayoría de los años del periodo bajo estudio. Si bien se buscó que la misma cuente con representación de todos los continentes, niveles de desarrollo y participación en la industria, si se tuviera en un futuro mayor disponibilidad de datos para más países o para periodos más prolongados, los resultados podrían reflejar con mayor precisión las tendencias de esta industria. En cuanto a las futuras líneas de investigación que nosotros podemos ver, se puede continuar con el trabajo de revisiones de la literatura sobre turismo médico, desde esta perspectiva económica que hemos realizado, ampliando las fuentes de búsqueda con el objetivo de profundizar el conocimiento en el sector. A su vez, a medida que más datos sobre esta industria estén disponibles, futuros trabajos van a poder analizar mejor el impacto, la tendencia o el volumen de esta industria para diferentes regiones y países, en especial para América Latina y Caribe y Argentina. Y observamos que va a ser también particularmente interesante el análisis de impacto que va a tener sobre esta industria el evento pandémico en curso desde el 2020, que está dado por el COVID-19, que como todos observamos está ejerciendo bastante presión sobre las economías y los sistemas de salud de los distintos países. He llegado al fin de la presentación. Les quiero agradecer a todos por su atención y espero que haya podido explicar bien los conceptos, y si no, estoy abierta a que me puedan hacer consultas sobre el tema. Bueno, Celeste, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy completo todo. Vamos a hacer como siempre, entonces, abrimos una instancia ahora de discusión para que nos quieran comentar alguna cosa, y le quieran hacer alguna pregunta a Celeste en particular. Capaz, Celeste, si podés dejar de compartir la presentación para que capaz que esté interfiriendo con el sonido de alguien. Estoy intentando, a ver. A mí me aparece acá, Martín, que Beatriz tiene el micrófono. Sí, por eso, pero capaz, hablar, Beatriz, capaz que Beatriz. Si quieres escribir, Beatriz. Beatriz, capaz que si querés mandar la consulta por mensaje y nosotros, acá la Celeste la lee o nosotros la decimos.
Si no, Celeste, mientras buscá, tanto, buscá que algún otro. diga, anda cambiando la pantalla y que diga stop share. En algún lado te tiene que aparecer. Sí, estaba buscando eso. Por eso, Acá. Arriba, ahí ahí está. está. Perfecto, al fin. Gabriel, tenés el micrófono abierto, no sé si querés decir Yo les algo. comento un poquito. Dale. Me parece que el trabajo está un poco verde todavía, Celeste. Yo creo que vos tendrías que empezar por dar una definición de qué es el turismo médico, ¿verdad? Cómo se mide el turismo médico. Y de repente, no sé, habría que contratar a algún especialista en ese tema que entienda, porque me parece que, claro, vos la revisión de la literatura que sacaste, con 11 trabajos no se puede hacer una revisión de literatura, ¿no? Y a su vez el trabajo de lo que presentaste me parece que es un trabajo que ya está viejo, que habría que ver cómo siguió este hombre, si siguió apuntando esa línea y demás. Claro, no, hemos observado otros trabajos de Lo, pero se ha enfocado en la industria de turismo médico de Canadá. Utilizó las mismas bases porque, bueno, como hemos mencionado, buscamos por todos lados bases sobre turismo médico, no existen salvo para determinados países en específico, como pueden ser asiáticos, como Malasia o Tailandia, que por ahí... De repente ese es el problema, que no hay manera de medirlo, ¿verdad? El turismo médico. No. Entonces, si no lo podés medir, es difícil poder intentar hacer un trabajo empírico sobre eso, ¿verdad? Claro, Pero... lo que sí encontramos en las bases del FMI es que los conceptos que incluía, que eran todo lo que tiene que ver con servicios médicos y todas las actividades asociadas a lo que es el turismo, se correspondía bastante con las mayorías de las definiciones de la literatura que hemos visto, que está destinada a instalaciones médicas, y bueno, y tiene en cuenta todos estos conceptos relacionados al turismo como alojamiento y eso. Pero sí es verdad que no hay en específico bases sobre turismo médico. Claro, pero vos podés empezar a pensar en el tema pensando, yo qué sé, en hechos estilizados, por ejemplo, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué es el turismo? Hay que entender primero qué es el turismo médico, ¿verdad? Para poder después medir qué es lo que queremos medir, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por turismo médico? Segundo, me parece que no sé por qué dejas de lado el turismo interno, porque seguramente en Argentina, por ejemplo, debe haber un turismo médico interno. De la gente seguro, nos queríamos enfocar en una parte, sí. Entonces, yo creo que habría que entender primero bien qué es el turismo médico. ¿Cuáles son los impactos que genera? ¿En qué se diferencian los impactos del turismo médico de otro tipo de turismo? ¿Verdad? ¿Cuáles son los caminos? O sea, hoy en día, por ejemplo, yo qué sé, me parece que un tema de actualidad es el turismo de vacunación, que estamos observando, por ejemplo, y ni lo nombraste, por ejemplo, ¿no? O sea, vos decís, hoy en día yo entiendo que hay gente en Argentina que se va a vacunar a Miami, ¿no? Claro, nosotros por eso mencionamos que al final que en futuras revisiones de futuros trabajos se podrá observar más el impacto del turismo médico con respecto a este evento pandémico en curso que es el COVID-19, pero bueno, nuestro periodo ahora de estudio fue más el periodo 2008-2017 cuando la pandemia todavía no estaba en curso, sí. No, y después digo, lo otro que en la presentación que hiciste, a mí me confundió mucho porque vos dijiste, voy a presentar una revisión de la literatura. Y después te concentraste en un trabajo, ¿no? Entonces yo, la verdad que no entendí mucho cómo fue la revisión. O sea, cuando vos haces una revisión de la literatura sistemática, tenés que terminar tu revisión diciendo, bueno, ¿cuál es el estado del arte de esta literatura? Como dicen los ingleses, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Cuáles son los problemas a estudiar en esto, verdad? Pero claro, para eso vos tenés que partir primero que nada con entender bien qué es el turismo médico. Entonces, una vez que vos entendés qué es el turismo médico, cuáles son los impactos que genera y demás, podés empezar a buscar la literatura relacionada con eso, ¿verdad? Y a partir de eso, dejar abierto, como conclusiones de tu trabajo, de revisión, ¿verdad? Decir, bueno, esto es lo que se sabe sobre el turismo médico, ¿verdad? Estas son las preguntas que están abiertas, estos son los problemas a resolver. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una de las conclusiones de tu trabajo es decir, bueno, no hay muchos estudios sobre turismo médico. Sí, exacto. En particular, no hay estudios para América Latina. No. Y los pocos que hay ya tienen sus años. Sí. ¿Me explico?
Claro, sí, eso es lo que hemos intentado decir cuando decíamos que solamente de todos los artículos revisados, solamente 3 se enfocaban en América Latina y Caribe. Pero por eso, ¿me entendés? O sea, me parece que tenés que tratar de ordenar un poco más las cosas para poder llegar a algo más sustantivo en la investigación, ¿verdad? Ahora, si vos te querés concentrar en hacer un trabajo empírico, entonces la revisión de literatura es algo digamos, que está en el costado, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hago una revisión, pero no sistemática, ¿verdad? Hago estos artículos, o me baso en el artículo de Lo, ¿verdad? Y tratás de replicar ese artículo y actualizarlo, ¿sí? Pero eso no es una revisión de la literatura. Está bien. ¿Ok? Me parece que el tema es importante ya termino, Natalia. El tema es importante y el tema es muy sustancioso y que da para trabajarlo, ¿no? Bueno, eso era lo mío. Muchas gracias. No sé, Natalia, Clau, a ver. Si me permitís, Celeste, a ver, me parece que hay muchas de las cosas que dijo Gabriel que en el trabajo están. O sea, Sí, la definición sí, de sí, turismo médico hay una discusión enorme de todas las definiciones y de todas las aristas que tiene el turismo médico, distinguiendo lo que es turismo de salud, como dijo Celeste, esto de, no sé si son las termas, la aromaterapia, que no es, o sea, que es un tipo de definición Claro. distinta. A mí me cuesta ver cuál engloba cuál, creo que el de salud. El turismo de salud engloba al médico, Engloba al lo que sería el médico, turismo bueno. de bienestar, sí. Esa discusión está, y yo desde mi punto de vista la presentó bien Celeste. No sé, capaz que para el resto no la presentó bien. El único punto que rescato de lo que dijiste, Gabriel, es que tal vez sí no hizo énfasis, o no hacemos énfasis en la distinción de los impactos del turismo médico versus otro tipo de turismo. Eso me parece que es un buen Eso está punto bueno. para incorporar. Hechos estilizados, hay un montón, y los presentó, digamos. Lo que pasa es que el trabajo es muy extenso. Sí, Yo estoy muchísimo. defendiendo a Celeste porque el trabajo está súper, para mí no está nada verde, pero no importa, digamos, es lo que yo pienso. O sea, hay un montón de hechos estilizados, de hecho, están, digamos, los países emisores, los países de origen, cuánto representa, las tendencias, cómo han ido en los países. O sea, me parece que hechos estilizados hasta incluso sobran. Sí, además por ahí hay muchas cosas que no se han podido decir porque con respecto a los impactos del turismo médico, también hemos hecho una discusión en el trabajo larguísima con respecto a efectos positivos y negativos del turismo médico. Lo que pasa es que por ahí para la presentación era muy poco tiempo para poder explicarlos todos, pero Claro. el trabajo cuenta con una extensión larguísima de todos los efectos que menciona la literatura. El tema es que no están basados en evidencia, porque no hay muchos datos. Y de hecho la revisión, o sea, el trabajo lo que tiene es la revisión sistemática, que me parece que también está bien hecha. Lo que no llegamos a hacer, porque Celeste lo que quería hacer era esta parte cuantitativa, que yo al principio estaba un poco en contra, en el sentido de que, no en contra, sino que me parecía que mezclar las dos cosas era mucho, pero Celeste insistió y a mí ahora me parece que le quedó redondo, pero bueno, lo voy a revisar dado tus comentarios, Gabriel. Pero digamos, la revisión de la literatura fue exhaustiva, y en un punto íbamos a quedar ahí, y concluimos lo que vos le dijiste, que no hay estudio para América Latina, que no hay estudio para Argentina, que lo que estudian son... Los países en desarrollo, sí. Claro, están las metodologías utilizadas, de hecho las menciona, Monte Carlo, no sé qué, son poquitos los artículos. Me parece que tiene un trabajo que está bueno, y dejamos de lado todo lo que tenía que ver turismo médico, que no fuera estrictamente impacto económico. Y lo que sí no me gustó tal vez es agarrarse tanto del artículo de Lo, sino que uno tendría que decir más, bueno, tomo esto, me desprendo de Lo. Por ejemplo, no me acuerdo, Celeste, si Lo utiliza variables de control o no, por ejemplo. No, Lo Bueno, se queda con la primera ecuación. Por otro lado, vos tenés que decir, mirá, se hizo esto y yo voy a hacer esto, y tu muestra de países es actual, es representativa. Sí. Y la otra cosa que tenía para preguntarte es si los países que están en la muestra son los que la literatura dice como origen y destino del turismo médico. Porque viste, vos dijiste, bueno, sí, bueno. Sí, se ha buscado eso, dentro de la disponibilidad de datos que había. Estoy como Miriam, estoy hablando mucho, ya termino. No, y lo otro es que tenemos la proxy de turismo médico,
Digo, no es que, tampoco es que sea, no se le pregunta tal vez, no sé cómo se calcula, pero bueno, está definida por el Fondo Monetario, o sea, la próxima de turismo médico la tenemos. Y por eso no hicimos nada de turismo interno, por dos cuestiones. Primero, porque no había datos, y segundo, porque ahí lo de turismo, cuando es internacional, lo que muestra la evidencia es que la gente combina, se va a hacer una cirugía estética, por ejemplo, y de paso pasea. Lo que nosotros observamos en Argentina es que la gente no pasea por turismo médico, o sea, vienen a La Plata un montón de gente de otras provincias, pero vienen a atenderse. Claro, vienen específicamente a atenderse. Exacto. Claro, sí. Pero bueno, es otra problemática que no está reflejada en el trabajo, pero bueno. Nada. Otra cosa que hemos querido estudiar, pero tampoco hemos conseguido datos, es todo este fenómeno del turismo médico intrarregional, que por ejemplo, para Argentina especialmente hablando, hemos observado que por ahí vienen a atenderse de otros países, pero hospitales principalmente públicos, y la literatura siempre hace hincapié en todo lo que es del sector privado, porque para públicos hay menos datos todavía. No hay nada, todas las discusiones son muy teóricas. Hola. Bueno. Hola, ¿cómo va? Sí, Miriam, ¿querés hacer una pregunta o querés...? Sí, yo quería decir que me gustó mucho el trabajo, que el turismo médico fue una cosa que hace 5 años, acá en Suiza tratamos de estudiar el turismo médico, porque Suiza es un país por excelencia de turismo médico, acá viene mucha gente, especialmente los reyes, las princesas, por ejemplo, yo puedo, si me dan 2 segundos, le voy a contar la historia del rey de Arabia Saudita, que vino a operarse de catarata. Él tiene acá un palacio al borde del lago de Man y pidió un piso completo del hospital universitario de Ginebra para operarse. Entonces le dijeron que no, que le iban a dar una mitad de piso. Entonces el tipo mandó su arquitecto para remodelar el piso a su gusto. Se venía a operar de cataratas, que normalmente es ambulatorio. Entonces después mandó comprar todo el equipo quirúrgico de Estados Unidos para operarse. Y entonces después se operó y se quedó 3 horas y después se fue a su palacio, porque ustedes calculen que para estar en el hospital universitario es como para nosotros ir a un camping. Bueno, ahí son los niveles para que ustedes vean el nivel de dinero que se utiliza. Acá hay grandes clínicas privadas, donde yo una vez me operé ahí, donde lo tratan sus 5 estrellas mejor, la vajilla. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ahí quiero decir, yo pienso que Suiza estaba en la lista. ¿Suiza estaba en la lista celeste? No recuerdo exactamente, lo tendría que rechequear, pero te aviso, el tema es que era, si existían por ahí datos en la muestra, no recuerdo específicamente para Suiza. Bueno, pero ahora sí para varios países europeos. Claro, yo quisiera darte unas ideas, por ahí no se ven para nada, pero yo te digo, por ahí lo que sería interesante de incluir son las variables del desarrollo humano de Naciones Unidas. Hay una variable de desarrollo de Naciones Unidas donde se habla el nivel de... Eso te da una idea del estado de la salud. Por ejemplo, la mortalidad de infantes, de chicos, y después cuántos médicos por 1000 habitantes, o cuántas camas. Y eso por ahí te da una idea para poder separar, porque a mí me parece, perdónenme, no lo tomen a mal, pero a mí me parece que la mayoría de la gente de los países del norte que se vienen, que es lo que dice siempre la derecha, que se vienen a operar en los hospitales públicos en Argentina, difiere mucho de este jeque árabe o del rey de Arabia que viene a Suiza, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera eso lo tendríamos que poder diferenciar en el modelo. De alguna manera. Y después yo pondría algunas dummy variables, porque en el turismo de salud está el turismo de muerte. Sí. Yo quiero decir que acá viene gente a morir en Suiza, porque está la eutanasia, y en Bélgica pasa lo mismo. Hay artículos sobre eso. Sí, nos hemos enfocado por ahí en el turismo médico más general, pero sí, hay varios artículos con respecto al turismo de la muerte. El turismo de la muerte. Sí, turismo de la muerte, porque genera mucho. Sí. Porque no solamente viene el hombre que viene a morir, que es el caso de decir que es su último viaje, sino que viene la familia a veces a acompañarlo. Entonces yo por ahí pondría una dummy variable. Ok.
tiene la eutanasia está permitida, sí o no. Y después la otra cosa es son ideas, capaz que no sirven para nada. Pero perdón, Miriam, la eutanasia debe estar en re poquitos países, ¿o no? Sí, no te creas, no te creas. Está en Bélgica, está en Suiza. Sí, bueno, sí. bueno, también. Lo podemos ver. En España lo probaron hace poco, en Francia no está, en Francia está un quilombo, pero hay un montón de gente que se viene a morir a Suiza, sí, sí. Lo que pasa es que sí, todos los países deben ser mayoría de países europeos, los que tienen la eutanasia, entonces eso nos los debe estar capturando la DAMI de la región. Claro. No son la mayoría de países europeos, no son la mayoría de países europeos. No, lo vamos a chequear, está bueno. Fíjense, después la otra son los países donde podés hacer la PDA, o la YDA, la gestación por otro. Eso también, eso genera mucho. Bueno, los suizos se van a otro lado, porque acá por el momento no está permitida. Los franceses también. Entonces eso para mí son dummies varias que por ahí te permiten abrir un poco el modelo y que venga verdaderamente interesante. Bueno, esas son las ideas, pero a mí me gustó mucho el trabajo, hay que decirlo. Bueno, muchas gracias. Quería comentar que en cuanto a las camas, a la cantidad de médicos por habitante, también lo hemos pensado en incluir, pero observando también que ya teníamos el porcentaje del PBI gastado en salud, decidimos quedarnos con esa variable de control, solamente en cuanto al sistema de la salud. Como que esa variable consideramos que engloba un poco a todo el resto, pero podríamos considerarlo también como variables de control adicionales. Sí, perdón, voy a decir una cosa más antes de que cambien a otro. Celeste, está buenísima la idea de Miriam, porque podés hacer como un índice que incorpore lo de la eutanasia, lo de qué países tienen lo del vientre alquilado, o sea, algunas cositas así, para no incluir por separado, que te va a dar, te las va a omitir. Eso está súper buena esa idea. Sandra, no sé si querés hablar vos ahora. Gracias, chicos. Muchas gracias. Sí. Para darle paso a Beatriz, que hace rato que tiene ahí la pregunta. Bueno, Florencia también tiene hace rato la mano levantada. No, yo antes de hacerte un par de comentarios, Celeste, como para también saber hasta dónde vale la pena, ¿en qué etapa estás con la tesis? ¿Ya defendiste? No. No, aún no. No. Estamos como para tratar de reacción. Dale, como para tratar de aportar. Mira, un poco en línea con el primer comentario, alguna parte del comentario de Gabriel tiene que ver con el título, porque yo me hice mucha expectativa cuando el título decía revisión de la literatura. Entonces, yo creo que, mi punto de vista, ya lo discutirás con Natalia, con Florencia, que son tus tutoras, pero a mí me parece que el título no es el mejor porque no haces foco en la revisión de la literatura. Cuando es un trabajo de revisión, tú ya sabes lo que es porque hiciste dentro de hecho te armaste, que para mi opinión tampoco debería, o sea, yo entiendo que que cuando nos piden la tesis hay una estructura que seguir, pero en un trabajo de revisión para mí la parte de marco teórico sobra, que de hecho fue una de las cosas que con Agustina, que estamos haciendo un trabajo de revisión, saldría, ¿no? Eso no se lo hemos comentado a Natalia, pero ya lo hablaremos, porque claro, la revisión en sí misma que vas a hacer va a discutirlo todo. Entonces yo creo que por eso también le hacía ruido a Gabriel. En mi caso, yo me hice la expectativa de que ibas a presentar, la presentación iba orientada a ver qué es todo lo que existe en la literatura. Entonces, o es revisión, o es un trabajo empírico donde la revisión es parte, como todo trabajo empírico, es un apartado que nos toca incluir sí o sí, pero entonces tienes que concentrarte, hacer el foco en una. Entonces, si lo pones en el título, me parece que eso es como la impresión que da de que va a ser un trabajo solo de revisión. Y luego descubrimos que había un trabajo empírico atrás, que por supuesto que es muy valioso porque como ya viste ahí hay poco hecho. Luego lo único es que me llamó la atención, yo soy colombiana, de Medellín, y está bien que uno tiene que enfocarse en un paraguas de fuente de información, que en tu caso fue Scopus, pero yo creo que si además quieres hacer foco en América Latina, a veces nos toca salirnos un poquito de Scopus o de Science Direct para entender qué pasa. Entonces me atrevería a decir que no puede ser que no se mencionen el caso de Colombia, en particular de Medellín, porque Medellín es muy, muy, muy famoso dentro de América Latina por el turismo médico. Yo realmente no sé si no hay trabajos, es porque no están indexados en Scopus, pero hasta hace un tiempo, no sé si todavía era uno de los clústeres económicos de la ciudad, porque es muy bien conocido, ¿no? Que viene sobre todo estadounidenses, como te salió a ti en la revisión,
hacerse tratamientos estéticos. Pero además hay toda una discusión atrás. Yo recuerdo cuando sentí a alguien hablar del tema en el colegio mayor, que creo que era un estudiante que hacía una tesis, de la discusión que había en cuanto a los alojamientos, porque había como una parahotelería ahí detrás, ¿cierto? Porque entonces por un lado estaban los hoteles que sí ofrecían los servicios y por el otro lado una parahotelería, que es todo un peligro, porque imagínate si una persona que va a hacerse un tratamiento y está en un alojamiento que no cuenta con o sea, de eso no sé si está en el trabajo y se pasó, no lo dijiste o no está directamente, pero creo que es bueno mostrar como en la parte de discusión ese otro como mundo, ¿no?, que hay detrás del turismo médico, porque hay mucha gente queriendo captar ese mercado también, pero bueno, eso haría parte como de esas características de ese turismo médico. Y te lo digo por si quieres ver cómo puedes encontrar algo del caso de Medellín. Eran ese par de comentarios. Gracias, Martín. Bueno. Celeste, ya sumando capaz a lo que preguntó Sandra, la pregunta de Beatriz, que no sé si la llegaste a ver en el chat, que también pregunta, pone el caso que quedó un poco arriba, capaz, el caso de Colombia y de Brasil, como destinos turísticos en el tema de salud y en el tema de la estética, como decía Sandra. Y bueno, y te pregunta, ¿por qué pensás que América Latina tiene como un bajo nivel en la participación? O por qué es ignorada, pregunta ella, si puede ser por factores de una carencia de infraestructura o por ahí algo relacionado con aspectos de discriminación. Yo no creo que, bueno, voy a ir por partes, con respecto a Colombia, si bien no está mencionado mucho o sea, los artículos por ahí mencionan varios países o se concentran en países desarrollados o países en desarrollo, eso también pasa y no en un país en particular. Y con respecto al caso de Colombia, en el marco teórico previo, que nosotros lo consideramos importante, el marco teórico previo a la revisión, porque lo que hicimos es buscar como el motivo de por qué teníamos que hacer una revisión más profunda y no solamente hacer por ahí búsquedas manuales o en Scopus, digo, en otros motores de búsqueda, y por qué queríamos concentrarnos en hacer una revisión sistematizada de la literatura. Dentro de la búsqueda preliminar, en uno de los artículos se menciona el caso de Colombia, se estudian, creo que es Pico el autor, se mencionan casos exitosos con respecto al turismo médico que él considera exitosos para extraer lecciones para Cuba, y creo que uno de los países que él mencionaba era Colombia. Así que sí había algo con respecto a Colombia. En cuanto a la revisión de la literatura, por ahí algún que otro artículo ha incluido Colombia en su discusión, pero no se dedicó específicamente a hablar de Colombia. Los artículos que encontramos que se dedicaban con respecto a la región de América Latina y Caribe, específicamente a hablar de países de ahí, son uno para Costa Rica y los otros para países del Caribe. Y como bien decías vos, la región de América Latina y Caribe, salvo por ahí Cuba, está destinada a atraer pacientes de Estados Unidos. Eso también se menciona mucho en los artículos. Y con respecto a la región de América Latina y Caribe, yo creo que no es que se le reste importancia, sino que quizás el volumen de turismo médico es menor en comparación a otras regiones. También acá hay que considerar en términos monetarios, que se está hablando de dólares, y en estas regiones lo que tienen en particular es que los volúmenes quizás pueden ser menores porque las cosas salen más baratas en estos países también. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Por ahí se observa que, por ejemplo, que todo lo que es América del Norte importa o exporta mucho turismo médico, pero también en cuanto a la exportación las cosas salen mucho más caras en América del Norte que, por ejemplo, en, no sé, Asia. Eso también por ahí a tener en cuenta con respecto a que por ahí parece que no se le da tanta importancia en esta industria de América Latina y Caribe. No me acuerdo si me quedó alguna otra pregunta que me faltó decir. Creo que por ahora no. Aparte así avanzamos un poco con los que tienen la mano levantada ahí. Florencia, estabas vos anotada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo la verdad que como directora junto con Natalia creo que, bueno, comparto, Nati dijo todo lo que fue un trabajo difícil en su definición, en su espíritu y en su recorrido. En la extensión del trabajo están todos los puntos que se mencionaron. Sí es cierto, quería yo mencionar algo con respecto, porque este fue un tema muy, muy, muy conversado entre nosotras y muy discutido, el tema de hacer las dos partes, ¿no? De hecho, cómo lo hacemos, cómo lo presentamos.
Acá quizás es menos conocido por ahí que se compartan las dos partes, ¿no? Pero sí que hay una vasta literatura de revisiones, no solo teóricas, sino revisiones metodológicas de la literatura con autores americanos que publican, vieron cómo son los autores americanos, que es como que sacan artículos de artículos de artículos y no paran de sacar de artículos, es decir, cómo este hombre publica tantos artículos en 6 meses, y donde la revisión de la literatura en muchos casos es tentada, combinada con algún tipo de contribución, porque esto pasa cuando uno analiza un tema muy en profundidad, como es una búsqueda sistematizada o sistemática un poco más de la literatura, dice, bueno, aportamos algo más. Y en esto, justo en este tema de turismo médico, que es un tema en el que se habla mucho, pero se encuentra poca evidencia cuantitativa. Ese era como nuestro espíritu, digamos, ¿no? Se habla un montón, sí. Hay un montón de artículos muy narrativos, pero sin medición cuanti. Nada. Entonces, muy poquito, hay muchos que hablan incluso de Argentina, que era nuestro, seguimos teniendo esa inquietud y nos cuesta, no podemos acceder a los datos. Lo que pasa con los países de América Latina y el Caribe es que se habla un montón, pero es muy difícil encontrar algún dato comparable internacionalmente, como los que se han utilizado en este trabajo, como para poder decir algo más que algo narrativo respecto de la percepción del fenómeno. En Argentina se habla mucho también de que quizás hay turismo de extranjeros en un sistema público de salud irrestricto, que llegan de otros países limítrofes. Parecido pasa en España, cuando nosotros presentamos el trabajo en España, me dijeron, wow, pues nosotros también tenemos que medir esto, porque se habla, pero la medición cuantitativa no es muy, muy escasa. Y la verdad que eso fue lo que encontramos, ¿no? Que la medición cuanti es muy escasa, y sí que la argumentación de elegir ese trabajo la podemos contar mejor, porque existen muchos argumentos por los cuales se eligió ese trabajo, entre ellos porque respondía mejor al espíritu y al objetivo principal del trabajo, y por otro lado que había unos datos en los que nosotros confiáramos seriamente, ¿no? Para poder hacer un análisis. En esa medida me parece que la combinación podemos contarlo de otra manera, o que se luzca un poco más, de la revisión junto con el avance cuanti, pero es bastante habitual en los artículos de revisión, o los umbrella review, o los scope review, que se avance un poquito más en alguna medición, porque es como que el autor se queda siempre con esas ganas. Un poquito de ganas de mostrar algún... Y sí, porque si no al final queda como el resto de los autores revisados en síntesis narrativas, estructuradas, ordenadas del estado del arte, pero siempre con esa inquietud de medir. Con respecto al título, entonces se podría enaltecerlo un poquito más, y con respecto a América Latina y las evidencias pasa eso, que cuando después dentro de la selección se buscaron, bueno, pero ¿cuántos miden? Y bueno, de todos esos miden 11. Y de esos 11, ninguno se refería a los países de América Latina. A mí me parece un gran hallazgo, porque coincide con la ausencia de registro riguroso en los países como los nuestros, y me parece que ahí hay toda una línea que todavía no podemos decir, es decir, podemos discutir, podemos hablar de percepciones ordenadas, pero todavía no lo podemos medir. Así que ahí creo que hay un camino. Eso. Incluso, perdón, que le interrumpa Florencia, también hemos intentado buscar para Argentina, a ver datos de hospitales, a ver si alguno nos decía no sé cuántos turistas extranjeros tenían, y solamente hemos llegado, creo que uno nada más llegué a conseguir yo, y que decía que era mínimo el porcentaje de turistas. Pero... No, el Hospital de Clínicas. Ah, de Clínicas. Sí, de acá de Buenos Aires. El porcentaje de extranjeros era mínimo, pero solamente tenían el número de extranjeros, no nos decían el tipo de especialidad. Y también lo que nos pasa a nosotros en Argentina, que tenemos una cámara de turismo médico, etcétera, Nati sabe los intentos que hemos hecho de tener datos infructuosos, todavía lo vamos a seguir intentando, pero también hay una fuerte sospecha de que es el sector privado, sospecha, o sea, con esta, sospecha de todos los que están discutiendo el tema, que es la oferta del sector privado la que está ahí haciendo su trabajo en la industria, ¿no? Bueno, Erika, no sé, yo también tenía una pregunta después, pero dale vos primero y después yo hago unos comentarios si queda tiempo. Muchas gracias. No, es un comentario nada más sobre lo que pasa en México del turismo médico. Aquí tenemos dos fenómenos.
Los mexicanos de alta segmentación que se van a atender a Houston, bueno, diferentes estados americanos, pero también tenemos muchos americanos que vienen a atenderse a México en dos vertientes. Uno que es la cirugía plástica y también en el turismo que cruza la frontera para atenderse hay también un turismo de dentistas, porque los americanos que no tienen seguro médico cruzan para comprar medicamentos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Comprar medicamento de este lado, porque el medicamento allá se está volviendo extremadamente caro. Y ahorita también lo que comentaba Gabriel sobre el turismo de vacunas, que está haciendo muy grande, aun cuando todavía el gobierno americano no lo abría. Ya había aviones completos, charters de Monterrey, del norte del país, para irse a vacunar, y ahorita que ya está más abierto, pues está yendo más y literal, estamos esperando que abran la frontera por tierra, donde se va a disparar. Entonces, es simplemente un comentario, y también coincido con Sandra, que a lo mejor dentro de la literatura Scopus y todo eso no está, pero quizás con algunos, en algunas revistas más locales, más nacionales, se pueda encontrar información al respecto. Pero ambos, tanto de ida como de venida, es una derrama. Tengo un alumno que está haciendo sobre las cirugías plásticas en Tijuana, en el norte, y cómo los americanos vienen también a solicitar esos servicios. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, es verdad eso. Se menciona mucho por ahí en la literatura que muchos americanos no se van a atender a México. También menciona la parte de Asia, que es como la literatura está como el boom es mirar Asia, pero se menciona mucho México, y también todo el tema del turismo diaspórico, de mexicanos que vuelven de Estados Unidos a atenderse a México, más allá de por los menores costos, de paso aprovechan y visitan a su familia o se sienten más cómodos en su país de origen, ¿no? Todo eso sí se menciona bastante. Pero yo haría mucho énfasis en los mexicanos que se atienden principalmente en Houston, porque la élite mexicana no se atiende en México, se atiende principalmente en Houston. Y ahí también debe de haber un mercado económico muy importante. Sí, muchas gracias. Un comentario adicional que tiene que ver con todas estas cosas, que es lo que decía Sandra, lo que dijo Florencia, lo que dice Erika, todo eso está buenísimo, y medio que teníamos un dilema moral, porque yo le decía a Celeste, todos estos artículos que te voy mandando, vos míralos, pero no los podés incluir, porque es lo que decías, Florencia, son artículos de discusión, donde uno cuenta, bueno, acá en Argentina vienen, nos parece, artículo de diario, entonces no lo podemos incluir, lo podemos tener para darle visión al paper y para saber en claro cómo funciona. Pero tenemos este dilema moral que nosotros queríamos cuantitativo, riguroso, y eso nos lo da Scopus. Si vamos a ver América Latina, lamentablemente no hay ningún artículo riguroso. Eso es lo que nos pasa. Sí, eso me quedó comentar, el tema de la calidad, ¿no? O sea, acceder a una base como Scopus te da rigurosidad en el contenido de lo que se encuentre, digamos, y sobre todo en este tema. Sí, capaz le sirve más para la discusión y ese tipo de... Sí, eso lo tenemos claro. Igual si fueran de Science Direct y eso, que también hay más trabajos de ese tipo. Pero sí, como para la parte de discusión, de comentario, justamente de eso, ¿no? Esto mismo que están diciendo, de que nos encontramos. Sandra, María José, Alonso Pérez, quería hacer un comentario con respecto a esto. ¿Cómo están? Un comentario con respecto a Scopus. Yo estoy trabajando también en una revisión bibliográfica sobre segundas residencias con Gabriel, y bueno, también enfrento el mismo problema, y todos los autores que trabajan revisiones bibliográficas en base a Scopus, nos enfrentamos a que discrimina negativamente, ¿no? Determinadas fuentes, y también en inglés, o sea que tenemos restricciones en cuanto a que no accedemos a determinada literatura que son las restricciones que nos da Scopus. Quería hacer ese comentario. Bueno, pero ese es un resultado importante en sí mismo, ¿eh? Es un resultado muy importante, porque si hay una barrera en el idioma, o si hay una
un sesgo hacia un tipo de literatura, eso es un resultado muy importante, sí, sí, en sí mismo. Bueno, tenemos que ir cerrando, así que vamos con Viviana le había levantado la mano, así que Viviana, si querés comentar algo así medio cortito, así podemos ir redondeando. Ay, perdón. No, dale, En tranquila. realidad no es un comentario, es una pregunta chiquita nomás. ¿Cómo es? Vos dijiste que uno de los resultados que te resultaba contraintuitivo o inesperado era que el gasto en salud no les resultaba. Porque en ese caso no incluyeron los precios, no es fácil relevar los precios de cada uno de los países en salud, o los precios generales, o alguna variable que recoja eso de los precios. En cuanto a los precios es bastante difícil, se ha hecho en algunos trabajos alguna comparación de costos de distintos tratamientos, pero no hemos observado alguna variable con respecto a los costos o los diferenciales de precios en cuanto a salud para esta variable. Y el resultado que vos mencionabas que nos llamaba la atención, que era contraintuitivo, es que yo esperaba que si un país gastaba más en salud, las personas de ese país se queden a atenderse en ese país y no que eso me aumente las importaciones de turismo médico. Claro, sí. Por eso, los precios podrían estaban claro, dentro de tus hipótesis de explicación. Puedo decir algo, de eso depende de la cobertura médica. Porque en Suiza es carísimo, es el sistema de salud más caro del mundo, yo creo. Pero es totalmente igualitario. Vos pagás y tenés absolutamente lo mismo, la misma calidad. Esa es la idea, que no hay en dos vites. Después, bueno, vos podés tener una cosa privada, que quiere decir que te vas al sanatorio donde va el rey, pero la diferencia es hotelería. Pero vos podés elegir tu médico. Entonces, una cosa que sería interesante es ver qué porcentaje del gasto de los hogares corresponde a la salud. Ese es un dato que debe ser universal. Y ahora porque tengo la palabra, ¿puedo decir algo? Igual lo voy a decir, así que continúo. Gracias. A mí tus datos me hacen soñar. Miriam, que estamos cerrando, Sí, pero a mí tus datos me hacen soñar, porque, mira, yo tomaría país por país y haría un modelo doble, exportación-importación. Y miraría el punto de equilibrio, ¿entendés? Y entonces, como tenés 45 países, se podría utilizar unas cosas como de data mining, etcétera. Yo tengo alguna idea, yo hice estudios sobre los aeropuertos, movimientos y pasajeros, y eso puede ser interesante porque tus datos son buenísimos. Perdón, hice rápido, ¿viste? Gracias. Muchas gracias. Permítanme agregar una cosa, Martín. Felicitarla, Celeste, porque no fui tan corriendo que ni siquiera dije nada. Muchas gracias. No, Celeste, yo te iba a decir que mis comentarios yo te los mando después por mail, que yo tengo tu correo, porque son como más cuestiones de la tesis o más preguntas más abiertas para discutir y que seguramente ya las has discutido con Natalia y con Florencia. Así que yo después te las mando y de última, si algún comentario te sirve. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, vamos cerrando por hoy, a menos que alguien quiera hacer algún comentario más. Si no, vamos cerrando. Lo último, con respecto a un comentario súper interesante de Miriam, que dijo lo de gasto de bolsillo en salud de los individuos, y en los países de América Latina ese dato es súper difícil, y es difícil la metodología. De hecho, yo participé en el 2019 en un estudio acá en Argentina, donde la medición del gasto del bolsillo la estimamos, pero con una metodología que es la que utilizamos, pero con muchas limitaciones, y esto casi que no nos atrevimos ni a meternos en esto, pero sería ideal, porque entre medir el sistema de salud de alguna manera, ¿no? Controlar el tipo de sistema de salud, más poder controlar por gasto de bolsillo, la estimación de gasto de bolsillo como porcentaje del PBI por país, sería ideal, ya serían unos avances, yo creo que hacia eso tendríamos que ir, ¿no? Empezando con estas estimaciones, que son muy pocas, pero ya de hecho son pocos los artículos que tienen regresiones, o sea, es otro tipo de la mayoría eran análisis input-output, cuantitativo y muy poquito, es un camino iniciándose.
y sería un sueño, como dice Miriam, poder incorporar este tipo de variables de control, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Eso no lo sé. ¿Cuántos años tenés? Yo 28. Ay, se apagó el micrófono, perdón. Estás muteada, Miriam. ¿Cuántos años analizaste? No eras vos, era el modelo. ¿Cuántos años analizás en tu serie cronológica? Del 2008 al 2017, 10 años. Gracias, viste, no, es interesante. Era eso. No quería preguntarte la edad, pero no, perdón, yo lo entendí mal. Capaz que yo entendí mal. Bueno, entonces se hizo largo y se ve que estuvo interesante y esperamos en que te haya servido todos los comentarios. Sí, hicimos la verdad acá. que los voy a tener en cuenta y son muy valiosos los comentarios. Y bueno, nos encontramos, entonces no sé si querés cerrar vos, Sandra, si no nos encontramos el jueves, dentro de 15 días, como siempre. Perfecto, Martino, muchas gracias a ti por colaborar hoy. No, bueno, Gabriel, ¿algún anuncio? Si no, les agradecemos, ¿no? Parece que no. Bueno, Natalia, Florencia y Celeste, gracias entonces por Muchas gracias. participar del Muchas gracias a las tres. Seguimos en contacto entonces. Gracias. Y éxitos con la tesis. Muchas gracias. Chao. Ah, sí. Chao. Chao.